Yo nos pide lo siguiente: determina el volumen del sólido limitado por la superficie esa y comprendido entre los planos y igual a 1 y y igual a 4. Yo coloco eso así como una especie de ponzoña. ¿Cómo haríamos, por ejemplo, para llegar a ese volumen? Normalmente nosotros estamos acostumbrados a trabajar con el eje Z como un eje vertical. ¿Estamos claros en ello? Y ellos colocan un problema de tal manera que pareciera que, ¿cuál sería en este caso el eje Z? El eje vertical sería el eje Y, ¿cierto? Entonces, tenemos dos opciones. Una, si yo tengo que y cuadrado igual a x cuadrado más z cuadrado, mi opción pudiera ser que yo dijera que z cuadrado es igual a x cuadrado más y cuadrado. Claro, si yo cambié a z por y, evidentemente, fíjense bien, estamos acostumbrados a ver el eje z como el eje vertical. Entonces, como estamos acostumbrados en todos los libros, casi todos los libros que nosotros tenemos, no nos va a aparecer eso. ¿Entienden ahora? Eso pasa a ser como una especie de concha de mano. Ojo, ¿qué hice yo? Sinceramente cambié la z por y la y por z. Hay un problema, fíjense, le dije z cuadrado igual a y cuadrado más y cuadrado. Como cambié la y por z, digo desde z igual a 1 hasta z igual. Cuando lo vemos de esta manera, observen porque ambos casos son paralelos. Yo quiero que entiendan lo siguiente: cuando lo vemos de esta manera, rápidamente tenemos nuestro eje z. ¿Qué eje tendremos acá, por ejemplo? Nuestro eje rojo. ¿Por qué hablo de un eje rojo? Bueno, porque simple y llanamente tengo una suma de cuadrados. Y como tengo una suma de cuadrados, puedo decir rápidamente que x cuadrado es igual a rho cuadrado. Según lo que teníamos hace rato, x, y, rho y θ. ¿Cierto? Ya la suma que tenemos anteriormente. Y de esa manera podemos decir que si x cuadrado más y cuadrado igual a rho cuadrado, nos queda que z cuadrado es igual a rho cuadrado, donde z es igual más o menos rho. Z es igual a más o menos rho. Observen bien claro, si yo saco la raíz cuadrada, como el rho siempre es positivo, aquí me queda rho nada más, pero aquí no queda más o menos rho. ¿Estamos claros en ello? Es decir, z igual a más o menos rho. Como yo les quiero decir que z puede ser positivo o negativo. Bueno, vamos a ver. ¿Qué nos proporciona a nosotros? No sé para entrar a la escuadra si voy a hacer la chorreta. Tenemos, por ejemplo, unos ejes perpendiculares. El eje rho, el eje z. ¿Qué viene siendo, por ejemplo, z igual a rho? A una recta 45 grados, ¿cierto? Fíjense que quiero que entiendan que z igual a rho. El rho siempre es positivo. ¿Estamos claros ahora? Cuando tenemos z igual menos rho, lo que vamos a tener es una recta por debajo. Ahí tenemos z igual rho, una recta de 45 grados, y z igual menos rho, que está por debajo. Lo que pasa es que cuando hacemos este cambio, siempre pensamos que aquí tengo una especie de revolución. Entonces, cuando yo giro esto, cuando giramos esa acá, nos encontramos que se va a formar algo por acá. Pero concreto acá. Esta es la parte de arriba, esta es la parte de abajo. Y cuando hacemos el giro, ¿qué nos encontramos?
una superficie circular corta. ¿Estamos claros en ello? Fíjense bien que la idea básica se plantea, pensamos que el eje Z está rotando. Cuando está rotando se presenta también. Quiero que vean que todo se obtiene a partir de este resumen. Bueno, una vez que tenemos esta parte, podemos decir, ¿tiene Z igual a 1? Un plano. Y tenemos Z igual a 1. Y Z igual a 4, otro plano. Ahí tenemos Z igual a 4. Ahí podemos colocar una circunferencia, no importa, para ver la revolución. Y nos piden hallar el volumen que hay entre la superficie y los dos planos. ¿Cómo haríamos nosotros para hallar ese volumen? Vamos a suponer que a mí me dan el problema de esta manera. Evidentemente, si anda el problema de esta manera, lo que va a ocurrir es que nuestro eje vertical va a ser el eje Y, ¿cierto? Acá tendremos un eje llamado Rho, porque el eje Rho es el que permite el giro. Lo que pasa es que si nosotros tenemos este giro acá, entonces la suma de cuadrados es el que va a ser igual a 2 cuadrados. Joven, más allá ahí para hablar más duro, perdón. Ahí con los muchachos y ahí ya nada más. Fíjense bien entonces. Vean lo que pasa, que x cuadrado más z cuadrado es igual a esto y vemos que el giro se produce alrededor del eje Y. Claro, si acá no decimos que y es igual a Rho, en este caso sería y cuadrado. Opa, vaya a por el otro lado, por favor. Nos queda y igual a más o menos 2. Si hacemos el dibujo y comparamos, vemos claramente la misma acá, hacemos el giro, lo tenemos acá, y obtenemos el mismo resultado. ¿Lo ven ahora? Fíjense bien que yo quiero que entiendan que si nos coloca un problema de esa manera, a veces es preferible atacarlo de esta manera, porque cuando nosotros vemos coordenadas esféricas, como vamos a ver ahora, coordenadas cilíndricas, siempre tendremos el eje Z como vertical. Entonces, si tenemos un problema como este, lo transformamos en este, y si alguien lo ve de esta manera, también puede hacerlo así. Si posteriormente nos dicen hallar el volumen de esta región, ¿cómo haríamos nosotros para hallar el volumen? Planteamos un integral triple. El volumen será igual a la integral triple de una función de x y z que vale 1. Tenemos entonces que en la región B el volumen de B es igual a esto, cuando la función es igual a 1. La pregunta que hago ahora, ¿cómo haríamos nosotros para resolver ese volumen? Una idea que habíamos admitido en la clase anterior es pensar en un techo y pensar en un piso. Sin embargo, hay una regla llamada regla de Fubini que nos dice que nosotros podemos utilizar la integración por cualquier recta paralela a cualquier eje. Entonces, nos preguntamos muchas veces de esta región que tenemos acá, ¿cuál será la más conveniente? ¿Trazar una recta paralela al eje Rho o una recta paralela al eje Z? Fíjense bien, si yo trazara una recta paralela al eje Z, fíjense lo que pasaría. Acá tendríamos, ¿qué tipo de figura tenemos acá? ¿Ah? Un cilindro. ¿Cuál sería el volumen de ese cilindro? Si Z es igual a Rho en la parte de arriba, entonces tenemos que este señor tiene los rayos igual a 1, ¿cierto? Y el volumen de ese cilindro es igual a ¿qué? Pi por R cuadrado por H, ¿verdad? Entonces sería ¿cuánto?
nos queda pi por 1 al cuadrado por la altura que viene siendo, esta tiene altura 4 menos 1, 3. Nos queda igual a 3, ¿cierto? El volumen del cilindro. Pero si posteriormente nos encontráramos con el volumen de esta parte de acá, ¿cómo haríamos para hallar el volumen de este cono? Que aunque ustedes lo vean en el primer obstante, por revolución es como que si lo tomase acá, ¿ves? Y acá la vuelta completa. ¿Cómo haríamos nosotros para hallar ese volumen? Bueno, pensamos, como dijimos antes, del piso al techo. ¿Cuál es la ecuación de esta recta? Z igual a. Entonces decimos que hay un integral para el próximo volumen, por decir, volumen 2. Tenemos un integral 1 que será igual a la integral de z igual a ¿cuánto? De z igual a rho. Fíjense que en este caso no llega a 1. El otro caso sí llega de 1 tanto, pero como tengo un cilindro, y nosotros partimos del principio que todo el mundo sabe el volumen de un cilindro, no tengo por qué hacer integrales. Entonces queda de z igual a rho hasta z igual a ¿cuánto? 4. Z igual a 4. De el diferencial de z. Esto es igual a 4 menos. Viene la segunda parte, yo dije en la clase anterior, que después que teníamos el piso y el techo y lo pensábamos de esa manera, procedimos a hacer una proyección sobre el plano Guillén. ¿Lo ven ahora? Fíjense que si yo hiciera aquí una proyección, tendría que hacerla sobre el plano XZ. Y la cosa entonces, por cambiar las variables, ya se ven enredados con las que ya conocemos. Si le cambiamos de orden, la cosa se pone más fea. ¿Me entienden ahora? Porque quiero entonces que lleven el problema a la forma que conocemos. Bueno, entonces tendríamos que, si yo hago una proyección sobre el plano XY, tendríamos entonces una circunferencia de radio ¿cuánto? De radio Una circunferencia de radio 1. Y tendríamos una circunferencia de radio 4. ¿Cierto? Y la zona de proyección que nos interesa es la que está entre 1 y 4. ¿Me entiendes ahora? Ok. Si la zona de proyección que está entre 1 y 4, ¿cuál sería nuestra integral 2? La integral 2 siempre es la integral de la integral 1, o sea, la integral de I1 diferencial de, vamos a ver, puede ser diferencial de Y o diferencial, no, diferencial de Y o diferencial de X, ¿cierto? Pero cuando nosotros hacemos una proyección y estamos trabajando, observen bien claro, cuando estamos trabajando y la proyección nos da circunferencia, siempre pensamos en coordenadas polares. Cada vez que tengamos una proyección sobre el plano que nos da circunferencia, entonces pensamos en coordenadas polares. Entonces ya, yo aquí puedo decir, por ejemplo, si pienso en coordenadas polares, digo diferencial del rho. Claro, si yo digo diferencial de rho, tengo que recordar que existe el valor absoluto del determinante del jacobiano, que en coordenadas polares vale ¿cuánto? Entonces multiplico esto por rho. ¿Ven ahora? Fíjense bien que es el cambio que teníamos en coordenadas polares, el valor absoluto del determinante del jacobiano. Y de esa manera nos queda que esto va a ser igual a la integral de I1, 4 menos rho, por rho diferencial de rho. La pregunta es, ¿entre qué valores varía rho? entre 1 y 4. Entre 1 y 4. Para ello uno traza una circunferencia, así, disculpen, traza una recta y lo llama el eje rho. Fíjense bien que este eje rho fue lo que yo les dije en aquella época, que la puerta giraba 360 grados. Claro, ya va a girar 360 grados para abarcar toda la región. Pero el rho varía entre el más cercano al origen y el más alejado. Varía entre 0
disculpe, entre 1 y 2. De rho igual a 1 hasta rho igual a 2. Tenemos entonces que I2 será igual a 4 rho cuadrado sobre 2. Profe, rho igual 4. La de arriba. Ah, sí. Yo dije 2. No, pero 4. 4 rho cuadrado sobre 2 menos rho al cubo sobre 3 evaluado entre 1 y 4. Entonces, 4 entre 2 es 2, 16 por 2 serían 32 menos 16 por 4 es 64 sobre 3, ¿no? Esto es igual a 32 sobre 3. O sea, 64 es 32 por 2. 3 por 32 menos 2 por 32 es 1 por 32 sobre 3. Claro, podemos multiplicarlo y también obtenemos el mismo resultado. Ahí tenemos nosotros la integral 2. Finalmente nos queda la integral 3. ¿A qué será igual la integral 3? Ahí está, la 4 está en 1. Ah, bueno, sí, yo tomé en cuenta el otro, sí, está bien. Seríamos entonces, vamos a colocar. Vamos a hacerlo de nuevo porque si hay una cosa aquí. De todas maneras ya lo pudimos ver porque nos queda 4 sobre 2. 2 se multiplica, vamos a hacerlo así, a 16 menos 64 sobre 3. Menos, no tampoco, está bien. Ahora vamos a hacer uno por uno. 2 que multiplica a 64 menos 1 menos 1/3 que multiplica a 64 menos 1. ¿Cuánto nos daría esto? 2 por 2, 4 menos 1. 2 por 3, 6 menos 1. Sería 9, profe. 9. La integral da 9. ¿Cómo? La integral da 9. Bueno, pero hay que sacarle de todas maneras. 2 por 3, 6 menos 1 serían 5 sobre 3 por 63, que factor 2. 63 entre 3 serían 21 por 5, 105. No, si era 9, fue. Está 9, yo quito 5. No, ya va, no, 9 ya no. Tenemos 2, ¿verdad? ¿Se queda? 16. Ah, este es 16. No, tiene razón ahí. No, 16 por 4, no, que todo ya lo difícil. Conclusión me dio por ustedes. Eso igual. Vaya, ¿por qué? Ahí tenemos entonces que la integral 2 igual a 9. ¿Cuánto valdría la integral 3? Será la integral de la integral 2 del diferencial de teta. Pues estamos trabajando con coordenadas polares. ¿Entre qué valores varía teta? De 0 a 2pi o de menos pi a pi. Yo tiendo a colocarlo de menos pi a pi, claro. Y esto será igual a 9 por 2, 18. Bien. Una preguntita, fíjense bien, yo tomé en este caso las rectas paralelas al eje Z. Pero, ¿qué tal? Tendríamos que revisarlo después, vamos a ver. ¿Qué tal si yo, por ejemplo, en vez de colocar rectas verticales, yo colocase una sola recta horizontal? ¿Qué le hace pensar a ustedes cuando colocamos una sola recta horizontal? Ajá. Si colocase una sola recta horizontal, ¿cuál sería la integral 1?
Bueno, fíjense bien, como estamos pensando en una rotación, la integral 1 no va a ser de menos esta, sino desde 0. Desde entonces, desde ρ igual 0 a ρ igual a z. De ρ diferencial de ρ. Claro, ustedes me preguntarán por qué ρ diferencial de ρ, porque ya tengo que tener pendiente el valor absoluto del determinante de la función. Esto nos da igual a ¿cuánto? Nos da z cuadrado sobre 2. La integral 2 diferencial de z, ¿entre qué valores varía z? Entre 1 y 4. Esto nos da igual a ¿cuánto? 16 menos 1, 15 sobre 2. Fíjense bien que no nos está dando el resultado, no sé por qué, tenemos un error y tendré que buscarlo no sé a dónde. Falta la integral tercera. Bueno, la integral de 0 no va a decir nada. Aquí nos dio nosotros ¿cuánto? 9. Pero profe, 16 16 menos 1 es 15. ¿Y por qué el entre 2? Si el 16 entre 2 es Bueno, 7. Sí, ahí, ahora sí me caemos, sí. Lo que pasa es que yo estoy trabajando mal. Z cubo entre 6. Bueno, yo le estoy diciendo que está mal. Ni siquiera me estoy defendiendo. Tenemos entonces 4 por 4 y 6 por 4 son 64 menos 1 sobre 6. 63 sobre 6 es igual a 21. La integral 3 es igual Igual a 7, profe. 63 entre 6 sería, no, ni siquiera 7. Lo que entonces la integral de 21 sobre 2 diferencial de θ entre menos pi y pi. ¿Y esto igual a cuánto? 21 pi. Claro, porque esta nos da cuánto nos dio esto ahorita. Ajá. Aquí tenemos, fíjense. Si lo voy a tomar en cuenta el otro, el volumen del cilindro más el otro volumen es igual a 3pi más 18pi. No, yo me arreglo de todas maneras, ambos resultados tienen que ser iguales. Y ustedes están buenos como público para que el chille diga no. Bien, fíjense entonces cómo vieron este caso, que es prácticamente una aplicación de análisis matemático 2. ¿Qué vean ustedes de análisis matemático 2? Al volumen de revolución que ustedes decían, tengo un cilindro, ¿cierto? Y decían pi por el radio cuadrado multiplicado por el diferencial del espesor, de que fuera. Y cuando ustedes lo ven de esta manera, este señor acá, como es variable, se le llama ρ cuadrado. Y ahí donde está la justificación, que pareciera que no se ve, de que cuando hacemos el integral de 0 a 2pi o de menos pi a pi, se está multiplicando esto por 2pi. Y sin darnos cuenta, acá con el integral estamos dividiendo por 2. Cuando decimos la integral 1, cuando acá decimos la integral 1, decimos ρ diferencial de ρ, pero cuando integramos se divide por 2. O sea que cuando ustedes multiplican al final por 2pi, este 2 de acá se cancela con el 2 de 2pi, no queda solamente pi. Ustedes vieron análisis matemático 2. Pi, o sea, pi por radio al cuadrado, que era el radio de este ρ, multiplicado por el diferencial que 7 se llama z por el diferencial de z. Y después se veía el valores variables.